Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 47 minutos. Ya arrancamos la próxima entrevista, en este caso con Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Vamos a hablar justamente del tema de la reforma jubilatoria. Lo hemos hablado en estas semanas en Arriba Gente, antes de fin de año, en estos primeros días del año. Se está trabajando, hay una comisión a tales efectos que está trabajando, hay un primer borrador y la discusión está abierta. Está ese borrador arriba de la mesa justamente. Y el PIT-CNT ha planteado extender el plazo para discutir la reforma de la seguridad social. Vamos a profundizar justamente de estos temas con Ramón Ruiz, que nos acompaña. Ramón, buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como primera definición conceptual, ¿por qué ustedes hablan de la necesidad de extender el plazo de esta discusión de la reforma jubilatoria cuando ya hace mucho tiempo se viene discutiendo sobre la necesidad de la reforma? ¿Por qué extenderlo? ¿Por qué dilatarlo? Y otra pregunta pegada, porque si esto se va sobre periodos electorales, seguramente esta idea muera. Bueno, Eso es opinión mía, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso último es opinión mía. Sí, sobre lo primero. Digo, primero la oportunidad. O sea, el borrador de diagnóstico se presentó el 28 de diciembre. Si se hubiese presentado hace 2 meses, hubiésemos tenido tiempo para poder discutir durante 2 meses y hoy tener quizás una posición. La oportunidad es por el momento en el cual se pretende de alguna forma aprobar este diagnóstico, ¿no? Porque de acuerdo a los plazos legales, los primeros días de febrero debería entregársele al presidente de la República el primer documento de diagnóstico, porque eso fue lo que estableció la ley de urgente consideración. O sea, se entrega el 28 de diciembre, sí. Recién esta semana se empezó a discutir en la comisión de expertos y tenemos aproximadamente 15 a 20 días para discutir ese diagnóstico. Entonces, ahí tenemos un problema de tiempo y en el diálogo, en el intercambio, en la construcción de un análisis sobre el sistema de seguridad social, tiene que haber tiempo. Ahora, pero el análisis, ustedes lo tienen bastante claro, desde la posición de ustedes. Sí, pero yo tengo que escuchar a otros también. Ajá. Y también hay otros que tienen que escucharnos a nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema muy complejo. Primero, tenemos un sistema mixto donde participa el BPS, sí. participa la SAFAP, participa el Banco Central controlando la SAFAP, participa el Banco Seguro pagando las prestaciones del sistema privado a pérdida. Tenemos un sistema muy complejo en el BPS con ese sistema mixto. Pero además tenemos la caja militar, la caja policial, la caja de profesionales, la caja notarial y la caja bancaria. Sí. Hay una cantidad de actores que también tienen que decir cuál es su análisis sobre la seguridad social. Y además, el diagnóstico tiene una importancia muy, yo diría, fundamental para marcar la cancha y decir por dónde van a ir las soluciones, porque no es lo mismo decir, no es lo mismo que Ramón diga que llegamos a esta situación porque en el 96 privatizamos la parte de la seguridad social, a que alguien diga, llegamos a esta situación porque en el 2008 se le dio más derecho a las mujeres, se le dio más derecho a los trabajadores. O sea, hay una visión sobre el diagnóstico que va a marcar, sin ninguna duda, va a marcar la cancha de cómo siguen las propuestas. ¿Cuál es el plazo que ustedes consideran oportuno entonces para poder tener ese tiempo que necesitan? Es decir, estamos hablando del 3 de febrero. ¿Qué plazo sería prudente? A ver, nosotros hacemos una propuesta de que hay que revisar esos plazos. Por supuesto que ahí deberíamos conversar a ver qué es lo más razonable. Y el gobierno tiene todo el derecho a decir, no voy a flexibilizar los plazos y quiero resolver esto en estos tiempos porque políticamente tengo que resolver este año el tema de la seguridad social porque después no lo puedo resolver. Yo diría que eso los gobiernos, los partidos no deberían hacer cuentas desde el punto de vista electoral para hacer una reforma de la seguridad social, porque si no, nunca la vamos a hacer. Pero ¿te consta que todos los partidos políticos coinciden que esto tiene que discutirse al inicio de un periodo de gobierno? Porque después, hacia el final, ¿te consta que todos los partidos lo dicen eso? Yo vengo a este programa en representación de los trabajadores. Yo digo, no debería ser, un argumento de que después de este año no se puede reformar la seguridad social porque ya se entra en la campaña electoral. No es de recibo ese argumento. Por lo tanto, nosotros decimos, estudiemos
cómo podemos flexibilizar, cómo podemos revisar esos plazos. La ley de urgente consideración, que fue la que creó esta comisión, prevé la posibilidad de que si la comisión lo propone, el Poder Ejecutivo puede dar más plazos. O sea que tenemos argumentos. ¿Están facultados entonces para que se extienda? Tenemos una cobertura legal que nos permite eso. O sea, esto no es un invento del PIT-CNT, ni tampoco es un invento de la representación de los trabajadores. Entonces, nosotros como representantes de los trabajadores, como director del EPS, tenemos la obligación de decir que en 20 días no se asegura, digamos, la posibilidad de hacer un diagnóstico que es el diagnóstico que merecemos los uruguayos para transformar la seguridad social. Pero además, se necesita diálogo, se necesita tiempo y se necesita información. ¿No hay diálogo en esa comisión de expertos que también está integrada por un representante de los trabajadores? En realidad eso es una discusión entre técnicos, pero el diálogo social es otra cosa. Nosotros participamos un poco de la idea de que la convocatoria a un diálogo tiene que ser con las organizaciones representativas de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí tienen que estar no solamente los técnicos discutiendo, que es importante, por supuesto, que estén por el aporte que pueden hacer, por los insumos que pueden brindar, pero la toma de decisión no tiene que descansar sobre las espaldas de los técnicos. O sea, yo no estoy de acuerdo que los técnicos sean los que digan qué es lo que hay que hacer con la seguridad social en el Uruguay. Claro, hay insumos, ¿no? Por ejemplo, una encuesta que hizo Equipos, donde hay muchísimos datos. Uno de los que trascendió y fue comentado es que la mayoría de las personas se oponen, la mayoría de los consultados, más del 70%, creo que era 78%, a una eventual suba de la edad de retiro. Ese, por ejemplo, es uno de los insumos de uno de los aspectos que quizá no es el fundamental, o es muy importante, pero no es fundamental, pero de lo más llamativos, ¿no? Sí, yo creo que en esta discusión que se ha dado, se ha tratado de instalar algunos asuntos relacionados con la seguridad social, pero que son muy parciales. Durante 4 o 5 años, o más quizás, se insistió mucho sobre el déficit del Banco de Previsión Social. Para nosotros eso es una asistencia financiera. Bueno, esa asistencia financiera es casi la misma que tiene la Caja Militar. Sin embargo, en toda esta discusión, yo no escucho a los mismos actores hablar con la misma firmeza que hablan sobre la edad y sobre el déficit del EPS. No he escuchado hablar con la misma firmeza sobre la situación de la Caja Militar. Claro, pero la Caja Militar fue tratada en la legislación, en la legislatura pasada, se reformó. Y el EPS también. Que la reforma que se haya hecho a los ojos de la representación de los trabajadores no haya sido la deseada, pero digo, la fuerza política mayoritaria que estaba, que era el Frente Amplio, llevó adelante una reforma que fue la que salió. En el 2008, que no hace tanto tiempo tampoco, se hizo una reforma en el EPS. Sí. Entonces podríamos decir también, quizás hay actores que no les gusta esa reforma, pero se hizo una reforma. O sea, tampoco es un argumento de que se haya hecho una reforma porque nosotros entendimos que esa reforma fue insuficiente. Si le preguntás incluso a los que resolvieron ese tema y a los que no estuvieron de acuerdo, te dicen que fue una reforma muy tibia. Desde el 2000... Perdón, ¿la del 2008 o la de la Caja Militar? La de la Caja Militar. Ajá, sí, muchos críticos. Bueno, entonces de que fue liviana. Convengamos de que estamos de acuerdo de que fue muy tibia. Bueno, entonces tenemos que ver a ver si no podemos hacer algo más. En el 2000, la Caja Militar precisaba un 40% menos de asistencia financiera que lo que necesita hoy. Hoy necesita más de 500 millones de dólares por año. Entonces se habla mucho de la asistencia financiera que precisa el EPS, pero los mismos actores a veces se hacen los distraídos a la hora de hablar de la Caja Militar. Pero además no hay punto de comparación, porque tiene casi la misma asistencia financiera que el EPS y sin embargo el BPS tiene 1.376.000 puestos cotizantes y la Caja Militar no llega a 30.000. El BPS tiene casi 700.000 pasividades y la Caja Militar tiene poco más de 50.000. Y sin embargo necesita una asistencia financiera igual o casi igual a la del Banco de Previsión Social. Entonces queremos hablar de estos temas, pero además no es solamente la situación económica financiera del BPS, sino de todo el sistema.
Entre el BPS, la caja militar y la caja policial, se precisan 2,5 puntos del Producto Bruto Interno de asistencia financiera. Y entre la caja policial y la caja militar, 1,5 puntos. Entonces... ¿Y qué han dicho la comisión de expertos cuando el representante de ustedes ha planteado esto en ese ámbito? Bueno, digo, en realidad no ha habido una discusión en la comisión de expertos, sino que la comisión se ha limitado a escuchar las exposiciones de los actores. Y en realidad hay un documento, que es un documento del gobierno, que es un avance de borrador, digamos, un borrador de diagnóstico, que recién esta semana se va a poner a consideración de los 15 expertos. Sí, ese borrador ya algunos aspectos trascendieron y de hecho aquí los presentamos en una entrevista que hicimos con el coordinador del grupo de expertos, con el doctor Saldain, y daba cuenta de la situación de asistencia a cajas por fuera, ¿no?, que funcionan por fuera del BPS, pero también aspectos del BPS como por ejemplo la generosidad de algunas normativas, como por ejemplo asistencias puntuales o jubilaciones por discapacidad, etcétera. Ese también es un aspecto que está siendo considerado en ese diagnóstico. Y con el que seguramente vamos a tener diferencias. Porque, a ver, en el tema de la discapacidad, tenemos una cantidad de debes. O sea, yo diría que ahí hay que destinar más recursos, no pensar en recortar recursos. Yo todos los días recibo consultas de personas que no llegan al baremo necesario para tener una prestación del BPS. Y son gente que no puede trabajar. Ahora, las normas que están vigentes hoy no le permiten tener derecho. Entonces, yo creo que ahí hay temas en los cuales no vamos a estar de acuerdo. Nosotros no queremos retroceder en la cobertura, no queremos retroceder en los derechos conquistados. Y creo que además, si bien a veces los técnicos y los números dicen una cosa, la realidad dice otra. Esa misma encuesta que ordenó la comisión de expertos, no la ordenó el PICNT, no la ordenó la representación de los trabajadores. La mayoría de la gente entiende que el sistema de seguridad social en Uruguay es injusto. Entonces esa generosidad de la que se habla, la gente no tiene esa percepción. En el Uruguay un trabajador cuando se jubila se va con el 50% más o menos de lo que ganaba en actividad. ¿Eso es justo? En otros países las edades son mayores, pero hay otras alternativas para poder jubilarse antes. O sea, hay un conjunto de herramientas donde el trabajador, si se quiere ir antes, se va antes, pero con otras condiciones, ¿no? Y si se quiere quedar, tiene premios, tiene incentivos. Ahora, según la expectativa de vida, de acuerdo a cómo está establecido para hombres y mujeres en Uruguay, el trabajador, cuando se retira, en esa expectativa de vida que tiene, recibe más de lo que aportó. Sí, pero nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si... Eso la gente no lo sabe. Realmente piensa que cuando se retira, durante los años de vida que le quedan a esa persona, recibe menos de todo lo que aportó, pero en realidad lo que pasa los es que, números dicen otra cosa. A ver, yo estoy haciendo mucho hincapié en tratar de precisar muy bien los términos y la formulación de las cosas. En realidad no es solamente el aporte del trabajador el que tiene que asegurar la jubilación futura, sino también es el aporte del Estado y el aporte también del sector empresarial. Sí. En todos los países del mundo, el Estado tiene que poner para la seguridad social. En la Unión Europea, por ejemplo, el Estado pone el 40% del presupuesto. Los empresarios ponen el otro 40% y los trabajadores un 20% de promedio. En Uruguay tenemos un 7,5% de aporte patronal. Es el aporte más bajo que Uruguay ha tenido en toda su historia de aporte patronal. Y además, Uruguay es el único país del mundo donde los trabajadores aportamos el doble de lo que aportan los empresarios. Vos estás diciendo que el aporte patronal hay que tocarlo, hay que subirlo. No, yo digo que hay que analizarlo. Por eso digo, a la hora de hacer el diagnóstico, tenemos que analizar ese tema. Tenemos 230 millones de dólares por año de bonificaciones de aporte patronal. Yo digo, si el Estado quiere subsidiar algunos sectores de actividad, está bien, pero que lo haga directamente, que no lo haga a través de la seguridad social. O sea, el mismo subsidio que se da con los aportes patronales, que se lo dé directamente el Ministerio de Educación a la enseñanza privada y no a través de los aportes patronales a la educación. Que ahí tenemos algunas dificultades desde el punto de vista de la normativa, porque hay leyes y la Constitución también dice algo. Entonces, pero digo, el transporte, la salud, si necesitan subsidio, el Estado debería dárselo en forma directa y que todos los uruguayos
tengan claro cuánto reciben de subsidios esos sectores y no que lo reciban a través de la exoneración de aporte patronal. Entonces, yo el otro día veía con preocupación en Paysandú que uno de los argumentos para contratar ONG o contratar instituciones para los CAIF era que se ahorraban el aporte patronal que hace la Intendencia con los funcionarios que están trabajando en los CAIF. Entonces hay contradicciones a veces. Pero eso pasa en todo el Estado, Ramón. Claro. Pero hay contradicciones. Y no de ahora. Hay contradicciones cuando estamos hablando de que la Seguridad Social necesita más recursos. Claro. Y resulta que... Sí, es hacerse trampas al solitario. Pasada la raya queda que el déficit es por la hace. Seguridad Social. Perdón, Lore, digo, sí. la multiplicidad de tercerizaciones que ha hecho el Estado en estos últimos años es impresionante, entre otras cosas, Ahora, ahorrándose el aporte patronal. Repito, el aporte de los créditos. Repito lo que dije recién. Yo soy director del EPS en representación de los trabajadores. Independientemente, a mí no me puso ningún partido político. Y al Frente Amplio, que gobernó en el periodo anterior y 2 periodos anteriores, nosotros le dijimos esto mismo. Le dijimos, estamos en contra de que exista el ahorro individual. Le dijimos, y le dijimos a todos los gobiernos desde el año 96 para acá. Hemos denunciado el tema de las exoneraciones y hemos dicho que eso hay que transparentarlo. Hemos dicho también que el aporte patronal hay que analizarlo. Uruguay tiene un aporte patronal que es el más bajo de la historia. Entonces digo, pero sin embargo los trabajadores pagamos el doble. Y la experiencia internacional indica otra cosa. La Caja Militar tiene estos problemas. El Banco Seguro está pagando a pérdida las jubilaciones de la SAFAP. Ruiz, ya tenemos que cerrar. ¿Qué pasa con la edad de retiro que mencionábamos? Todavía obviamente no hay propuestas por la estancia en la que estamos, la etapa en la que estamos en esta discusión, pero ya se empieza a hacer referencia a modalidades de retiro flexible, parcial. ¿Cómo ven ustedes esas propuestas que vienen surgiendo? Yo creo que nosotros estamos abiertos a poder estudiar cualquier propuesta. El tema es que hay que dar una discusión integral. En estos minutos he tratado de identificar otros asuntos que se han discutido poco, para mi gusto, públicamente. He dicho que se necesita más tiempo para analizar todo eso, que se necesita más diálogo para poder reunir los mayores consensos sociales y políticos, y que además nosotros necesitamos tener más información. Solamente el 10% de la población sabe que hay una comisión de expertos discutiendo la reforma. Eso es preocupante. La sociedad tiene que saber que hay una comisión de 15 expertos discutiendo su futuro. Porque estamos hablando de la edad de retiro. Cuando hablamos de la edad de retiro, estamos hablando de la vida de la gente. Sí, es preocupante también el desconocimiento que hay sobre la edad de retiro, ¿no? Bueno, en eso... El desconocimiento que tiene la gente sobre cuál es la edad de retiro en Uruguay. Parece ser que no es tan así, que hubo una lectura errónea de la encuesta. Bueno, los datos que habían trascendido era elevado, ¿no? Sí, y yo no escuché lo que se dijo, pero el otro día cuando escuché ese comentario, aporté un material que mandé a todos los medios de prensa diciendo que es justamente al revés. O sea, que era inverso el dato. El 65% de los encuestados dicen que contestó correctamente. Entonces, pero eso también, el tema de la información, a pesar de que solo el 10% sabe que hay una comisión de expertos que está discutiendo la seguridad social, el 78% de la gente dice que no está de acuerdo con una de las propuestas que se ha difundido más, que es la edad de retiro. Claro. Entonces, yo creo que el tema de la edad de retiro hay que discutirlo tranquilo, hay que ver cómo, no podemos apurarnos, porque no todos los trabajadores tienen la misma expectativa de vida. Eso depende de la trayectoria laboral de cada uno. Eso depende también de las condiciones de trabajo en las que desarrollan sus tareas. Depende también del nivel de ingreso, porque no es lo mismo un trabajador precario con un ingreso mínimo, un salario mínimo nacional, que un trabajador de un salario medio alto con estabilidad laboral. Entonces, creo que esas cosas hay que discutirlas. Y también en Europa hoy se está planteando la reducción horaria. Porque no es lo mismo llegar a los 60 años trabajando 6 horas que trabajando 8 o 10. Entonces, y creo que a veces las crisis son una buena oportunidad para resolver cosas que garanticen más trabajo para la gente. Entonces,
Nosotros creemos que cuando se está discutiendo el tema de la seguridad social, se está discutiendo sobre los derechos de la gente. Cuando hablamos de los derechos, hablamos de la vida de la gente. Entonces, para eso necesitamos más tiempo y necesitamos más información y más diálogo. Es un poco lo que queremos. Y por eso la representación de los trabajadores está planteando de que tiene que haber más tiempo para hacer el diagnóstico. Y al principio de la entrevista ustedes me explicaban, pero ¿cuánto proponen ustedes? Todavía no lo hemos definido y creo que es parte de una conversación con los otros actores. Sí. Pero en la ley de urgente consideración, cuando se hizo el anteproyecto, o sea, el documento original de la ley de urgente consideración decía que esta discusión que estamos dando ahora iba a ser hasta diciembre del 2021. O sea, que se acotó ese tiempo, ese plazo se acotó. Y se bajó a 6 meses. Entonces nosotros estábamos planteando algo que quizás se le ocurrió... ¿Ya activaron ese mecanismo que permite la LUC de pedir que el gobierno, ya lo solicitaron, que ese mecanismo que permite que el gobierno extienda el plazo de los expertos? Hicimos un planteo con una declaración que se hizo público. Sí. Y estamos haciendo reuniones con algunos actores y estamos también haciendo un planteo para que el presidente de la comisión de expertos nos reciba. Bien. Y por otro lado, y termino con este concepto, en la ley de presupuesto, que es la exposición de motivos que presentó el Poder Ejecutivo al Parlamento cuando se discutió, se rescata una cantidad de experiencia a nivel internacional donde para reformar la seguridad social se precisaron años. Comisiones de expertos como las que se crearon en Uruguay, en esta exposición de motivos se dan esas experiencias y no es fácil reformar la seguridad social porque para reformar la seguridad social se necesita contar con los mayores consensos sociales y políticos. Bien. Queda claro, Ramón, la posición entonces. Bueno, muchas gracias.